Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Jairo Morán, Catherine Silva, Tatiana Torres, Axel Vargas y Jonathan Beas. Nosotros vamos a hablar acerca de los tipos de corrosión. El primer tipo de corrosión es la corrosión uniforme. Es el tipo de corrosión más conocido y también es el más fácil de detectar y prever, ya que es inusual que la corrosión general produzca fallos desastrosos. Por esa razón, la corrosión general se ve más como una cuestión estética que como un problema serio. La corrosión generalizada se produce de forma relativamente uniforme en la superficie de un determinado metal. Es un ataque químico, electroquímico, el cual se produce sobre la superficie expuesta al medio ambiente corrosivo en forma más o menos extensa, dependiendo de las variables del medio. El factor más importante que se relaciona directamente con el proceso de corrosión uniforme es la humedad, que es el origen del electrolito necesario en el proceso electroquímico. La corrosión generalizada también es nombrada como corrosión uniforme, ya que ocurre sobre toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material provoca, pero es relativamente fácil de predecir y controlar como había mencionado anteriormente, por lo que un accidente producido por este tipo de corrosión es muy raro. Se puede observar comúnmente en materiales, sobre todo en la industria de la construcción, en materiales que estén hechos a base de hierro, no aliado con metales inoxidables, como es el caso del níquel y el cromo. La velocidad de corrosión para estos casos es altamente influenciada por la existencia de impurezas y fases distintas en el material, ya que estas inducen a una variación en la energía potencial, formando electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso de corrosión. En la siguiente diapositiva se pueden visualizar varios ejemplos acerca de este tipo de corrosión. El segundo tipo de corrosión conocido es la corrosión por picaduras. También esta es conocida como pitting. Se presenta en materiales pasiviados debido a las características geométricas del sistema. Aquí existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia el deterioro de las capas pasivadas, permitiendo así que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Este tipo de corrosión es una forma de corrosión extremadamente localizada que conduce a la creación de pequeños agujeros en el metal. La potencia motriz para la corrosión por picaduras es la despasivación de una pequeña área, que se vuelve anódica, mientras que una zona desconocida pero potencialmente extensa se convierte en catódica, dando lugar a una corrosión galvánica muy localizada. La corrosión penetra la masa del metal con una difusión limitada de iones. El mecanismo de corrosión por picaduras es probablemente el mismo que la corrosión por hendidura. Se genera debido a pequeños poros en la capa superficial de la pieza. Por eso el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas, propagándose hacia el interior del metal en forma de canales cilíndricos. La corrosión por picadura se produce también cuando la capa protectora del óxido de la superficie del acero inoxidable se rompe, permitiendo que el metal se haga susceptible a la pérdida de electrones. Esta reacción electroquímica inicia la formación de pequeñas cavidades o fisuras. En la siguiente diapositiva podemos visualizar algunos ejemplos de la corrosión por picaduras. En este caso son tres ejemplos. El siguiente tipo de corrosión es la corrosión por grietas. La corrosión por grietas es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que puede presentarse en hendiduras y bajo superficies protegidas donde pueden existir soluciones estancadas. La corrosión por grietas tiene una reconocida importancia en ingeniería, toda vez que su presencia es frecuente bajo juntas, cuando están juntas. También en remaches, en pernos y en tornillos. También está entre válvulas y sus asientos, bajo depósitos porosos y en muchos lugares similares. La corrosión por grietas se produce en muchos sistemas de aleaciones como es el acero inoxidable y aleaciones de titanio, aluminio y cobre.
Para que ocurra este tipo de corrosión, la grieta debe ser lo suficientemente ancha para permitir que se introduzca un determinado líquido, pero a la vez lo bastantemente estrecha para mantener estancado el líquido. Por consiguiente, este tipo de corrosión se producirá más frecuentemente en aberturas de unos pocos micrómetros o menos de anchura. Esta forma de corrosión se caracteriza por un intenso ataque localizado en grietas expuestas a agentes corrosivos como los compuestos clonados. Este proceso es normalmente asociado al estancamiento de pequeños volúmenes de solución causados por perforaciones en empaquetaduras, defectos superficiales o grietas bajo pernos u otros elementos de sujeción. La corrosión por grieta es una forma localizada generalmente asociada con una solución estancada a nivel microambiental. Tales microambientes estancados tienden a ocurrir en procesos de grietas tales como las formadas debajo de juntas, arandeles, material de aislamiento, cabezas de sujetadores, depósitos superficiales, ranuras deshilachadoras, roscas, juntas de solape y abrazaderas. La corrosión por grietas es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que puede presentarse en hendiduras y bajo superficies protegidas, donde pueden existir soluciones estancadas. Esta corrosión es caracterizada por un extenso ataque localizado en grietas expuestas a agentes corrosivos, como ya he mencionado, como son los compuestos clonados. Esta corrosión también es similar a la galvánica, ya que se produce en zonas estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema y cuyo efecto induce a que estas zonas de menor concentración de oxígeno actúen como un anodo, propiciando el proceso de corrosión en la fisura. En la siguiente diapositiva, aquí podemos visualizar asimismo también tres ejemplos de corrosión por grietas. Buenos días, mi nombre es Tatiana Torres y yo les voy a hablar sobre la corrosión filiforme. La corrosión filiforme normalmente comienza con defectos pequeños, a veces microscópicos. En el recubrimiento, las lacas y pinturas de secado rápido son las más susceptibles al problema. La corrosión filiforme es un tipo de corrosión localizada que puede afectar algunos metales pintados, normalmente el acero, aluminio y magnesio. Suele ocurrir en piezas expuestas a atmósferas marinas y da lugar al deterioro del recubrimiento protector y a un ataque en forma de filamento del metal base. La corrosión filiforme se presenta en ambientes de alta humedad sobre materiales con recubrimientos orgánicos, pinturas, los cuales al ser rayados se induce el desarrollo de la corrosión, que se propaga como filamentos delgados. Siguiente diapositiva, amiga. Aquí tenemos algunos ejemplos de la corrosión filiforme. Este también es un tipo de ataque que por lo general se desarrolla en determinadas condiciones sobre la superficie de un metal, al que previamente se ha aplicado un recubrimiento de pintura. Este tipo de corrosión fue descrito por primera vez de forma rigurosa en 1944. Se desarrolla fundamentalmente en hierro, magnesio y aluminio, pintados y expuestos en ambientes salinos y húmedos. La corrosión filiforme, como su mismo nombre indica, aparece y avanza sobre la superficie del metal en forma de filamentos, que nacen a partir de un defecto de la capa de pintura que crecen bajo esta. Los factores involucrados en la aparición de la corrosión filiforme, en la aparición de filamentos en un metal lacado suelen coincidir en una serie de circunstancias. La presencia de una sal agresiva para que se desencadene el proceso de necesario que la superficie metálica contaminada esté. Se ha comprobado que el desarrollo de la corrosión depende de la naturaleza del anión, cloruro, sulfato y bromuro, pero es independiente de la cation. El recubrimiento orgánico defectuoso, la presencia de pequeños defectos en la película de pinturas que permite que las sales agresivas que pueda haber en el medio lleguen hasta el sustrato metálico. La humedad relativa entre el 60 y el 95%, la corrosión filiforme tiene lugar exclusivamente en atmósferas en las que existe una humedad suficiente para disolver la sal contaminante y formar la disolución de la cabeza del filamento. No obstante, cuando la humedad relativa del aire
en muy próxima al 100%, este tipo de corrosión deja de producirse y es sustituido por el ampollamiento del recubrimiento. La presencia del oxígeno, este elemento es indispensable para que tengan lugar las reacciones redox, que implica el proceso de corrosión, y se ha comprobado que la corrosión filiforme no aparece en atmósferas inertes. La composición de la aleación de diferentes alineaciones de aluminio presentan respuestas muy distintas a la corrosión filiforme. Incluso la pequeña variación del contenido de algunas impurezas como cobre, hierro y zinc, plomo y magnesio, dentro de los márgenes permitidos para una aleación determinada, condicionan la resistencia a la corrosión filiforme del material. Tratamiento de la superficie metálica. La adherencia metal-pintura se opone al desarrollo de los filamentos y depende del tipo de tratamiento al que se haya sometido la superficie metálica. Antes de aplicar la laca, además, y aunque existen discrepancias sobre el tema, algunos autores añaden a esto otro factor adicional: la permeabilidad del recubrimiento orgánico, que tendría que ser suficiente para permitir el paso del agua y del oxígeno, necesarios para el desarrollo del proceso de la corrosión y la formación de los filamentos. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro tipo de corrosión, que es el paquete Rus. El óxido del empaque es una forma de corrosión localizada típica de los componentes de acero, que desarrollan una grieta en un ambiente atmosférico abierto. Esta expresión se usa a menudo en una relación con la inspección de puentes para describir los miembros construidos de los puentes de acero, que muestran signos de empacamiento de óxido entre las placas de acero. El óxido de empaque es un tipo de corrosión y producto de corrosión que ocurre debido a las condiciones atmosféricas dentro de espacios metálicos. Este término es importante porque se utiliza en el estudio del daño de la corrosión y los recubrimientos protectores necesarios para juntas, placas metálicas y otros componentes que se empaquetan para formar estructuras vitales como puentes, carreteras y ferrocarriles. El óxido del paquete no es visible hasta que el producto comienza a deformar los elementos del miembro antiguos. Puede causar un esfuerzo excesivo de los pernos y puede resultar en la falla de la perspectiva de la conexión, o incluso podría provocar su falla. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa el empaque RAS? El óxido del empaque es un tipo de corrosión que debido a las condiciones atmosféricas dentro del espacio restringidos como grietas y juntos metálicos. Esta corrosión explica que este paquete se refiere a una reacción electroquímica que da como resultado la formación del óxido dentro de las juntas y paquetes de láminas de metal ferroso y componentes de diferentes estructuras. El término también se usa durante la inspección de puentes para informar y explicar las partes de los puentes que se muestran signos de deterioro por el óxido empacado entre las placas de acero y las juntas. La oxidación se produce debido a las reacciones electroquímicas y el óxido es normal, no causa abultamiento ni distorsión por una característica importante del óxido del paquete, es el abultamiento de partes de placas paralelas. Si el problema no se resuelve, la resistencia estructural se reducirá continuamente creando fallas potencialmente graves. El óxido de paquete afecta principalmente a los materiales ferrosos. Para evitar la oxidación del paquete, las superficies deben tratarse con recubrimiento para prevenir la oxidación del momento del ensamblaje del componente y placa. Si el óxido del paquete afecta una estructura, se debe eliminar el óxido. Siguiente diapositiva. Corrosión galvánica. Se da cuando dos metales diferentes están en contacto, uno activo y el otro noble, por un medio electrónico.
hay flujo de electrones entre ellos. El metal menos resistente a la corrosión pasa a ser ánodo, mientras el más resistente se vuelve cátodo. Es un proceso electroquímico en el que el metal se corre cuando se dan dos condiciones. La primera, que esté en contacto directo con que ambos metales se encuentren inmersos en un electrolito o medio húmedo. La corrosión galvánica o electroquímica es un proceso por el cual un metal o aleación se degrada de manera más vertiginosa en comparación a su oxidación convencional. Se puede decir que es una oxidación acelerada e incluso intencionalmente propiciada, como sucede en las pilas o baterías. Siguiente diapositiva, amiga. Estos metales pueden que no correrse por sí mismos. Ellos, sin embargo, se hacen contacto con un metal diferente. Las tasas de autocorrosión cambiarán a corrosión del ánodo, que acelerará la corrosión del cátodo y desacelerará o incluso detendrá el acoplamiento galvánico. Es la base de muchas técnicas o monitoreo de corrosión. La fuerza impulsora de la corrosión es una diferencia potencial entre diferentes materiales. La fuerza motriz bimetálica fue descubierta a finales del siglo XXI por Luigi Galvani. Es una serie de experimentos con los músculos y nervios expuestos de una rana, que se contrajo cuando se conectaba a un conductor bimetálico. El principio fue puesto por parte de la aplicación práctica por Alessandro Volta, quien construyó en 1800 la primera celda eléctrica o batería de una serie de discos metálicos de dos tipos separados por discos de cartón empacados con soluciones ácidas o salinas. Esta es la base de todas las baterías modernas de celdas húmedas y fue un descubrimiento científico tremendamente importante, porque fue el primer método encontrado para la generación de una corriente eléctrica sostenida. El principio fue diseñado por la protección útil de estructuras metálicas a principios del siglo XX. La corrosión sacrificial de un metal como el zinc, el magnesio o el aluminio es un método generalizado de protección catálica de estructuras metálicas. En una pareja bimetálica, el material menos noble se convertirá en el ánodo de esta célula de corrosión y tendrá que correrse a un ritmo acelerado en comparación con la condición desacoplada. El material más noble actuará como el cátodo en la célula de corrosión, y la corrosión galvánica puede ser una de las formas más comunes de la corrosión, así una de las más destructivas. Los siguientes ejemplos ilustran un tipo de ataque. La corrosión galvánica es un tornillo inoxidable y lavadora de acero, chapado en cadmio, corrosión galvánica dentro del estabilizador horizontal, corrosión galvánica de la Estatua de la Libertad contra tuerca chapada con cadmio. La nobleza relativa a un material se puede predecir midiendo su potencial de corrosión. La conocida serie galvánica enumera la relativa nobleza de ciertos materiales en el agua de mar. Una pequeña relación de área de anado, cátodo es altamente dispensable en este caso. La corriente galvánica se concentra en una pequeña área anódica. La pérdida rápida del espesor del anado de solución tiende a ocurrir en estas condiciones. Los problemas de corrosión galvánica deben resolverse diseñando para evitar estos problemas en primer lugar. Las células de corrosión se pueden configurar en un nivel macroscópico o a un nivel microscópico. A nivel microestructural, diferentes fases o otras características microesculturales pueden estar sujetas a corrientes galvánicas. Esta corrosión galvánica se refiere al daño inducido cuando dos materiales disímiles se acoplan a un electrolito corrosivo. Ocurre cuando dos o más metales se ponen en contacto eléctrico bajo el agua, cuando se forma una pareja galvánica. Uno de los metales de la pareja se convierte en el ánodo y corre más rápido de lo que haría por sí solo, mientras que el otro se convierte en el cátodo y se corre más lentamente de lo que haría sí solo. Muchas gracias.
Bueno, continuando con los tipos de corrosión, tenemos ahora la corrosión laminar. La corrosión laminar generalmente procede en los laterales de los sitios de iniciación, a lo largo de los planos paralelos a la superficie, generalmente en los límites de los granos, formando productos de corrosión que empujan el metal a salir del cuerpo del material, dándole una apariencia estratificada. Esto quiere decir que surgen una especie de brote de los materiales que están sufriendo corrosión. Generalmente se dan, bueno, en metales, y la corrosión se ve fácilmente. Bueno, corrosión en los límites de grano paralelos a la superficie del metal, donde los productos de corrosión separan el metal, también llamada corrosión laminar. Este es otro concepto de lo que puede ser corrosión laminar, que mm, generalmente se ve como que el metal, como que la superficie del metal está levantada, ¿no? Esto es la corrosión laminar. Es una corrosión subsuperficial, como les decía. Se ve en la superficie del metal que está siendo corroído. Comienza en la superficie, que comienza de una superficie limpia, pero se esparce debajo de ella y el ataque tiene una apariencia laminar. O sea, son una especie de brotes que en sí ya es corrosión, pero debajo de ese tipo de brotes también el metal puede ser corroído. A continuación vamos a ver unas imágenes donde se puede apreciar la corrosión laminar. Ahí, como les decía, en la imagen izquierda hay una especie de brotes como carcomido del metal. Entonces es muy superficial este tipo de corrosión. Y en la figura derecha, pues también hay corrosión laminar. También está como carcomido de esta parte de aquí, del metal. Eso en cuanto a corrosión laminar. También tenemos la corrosión por erosión. Es muy similar a la anterior. La corrosión por erosión es una aceleración en la tasa de ataque de corrosión en el metal debido al movimiento relativo de un fluido corrosivo en una superficie metálica. En términos más sencillos, la corrosión por erosión se da pues generalmente por fricción entre dos objetos, ¿no? El objeto que está siendo corroído y otro más. Entonces ahí ocurre la corrosión por erosión. La corrosión por erosión tiene generalmente el aspecto de hoyos pequeños lisos. El ataque puede también exhibir un patrón direccional relacionado con la trayectoria tomada por corroyente, al igual que movimientos sobre la superficie del metal. Bueno, aquí nos describe cómo se vería la corrosión por erosión. Dice que tiene el aspecto de hoyos pequeños y lisos. Es causada o acelerada por el movimiento relativo de la superficie del metal y el medio. Se caracteriza por fricción en la superficie paralela y los movimientos. Es muy significativa en aleaciones blandas. Este tipo de corrosión es muy común porque generalmente siempre hay, en maquinarias sobre todo, se tiende a un trabajo por fricción. Entonces, en las maquinarias siempre va a haber este tipo de erosiones. También puede darse en ventanas, al momento de abrir y cerrar. Y bueno, en muchos metales, muchos instrumentos que tienden a moverse, provocando de esta manera erosión. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Aquí están algunos ejemplos de corrosión, pues así se ven los metales que son corroídos por erosión. En la parte derecha tenemos una tubería que, bueno, la erosión supongo que fue hecha por el agua, ¿no? El contacto del agua y las gotas que ruedan a través de la tubería provocó esta muy grave corrosión. Tenemos también al lado izquierdo una especie de bujía, me parece que es, un tornillo, que también fue corroído por erosión. Y al final un disco que seguramente al estar en contacto parece un disco de pulidora, ¿no? Entonces seguramente tuvo contacto con otros metales
y ahí se presentó la corrosión por erosión. Ahora otro tipo de corrosión es la cavitación. La cavitación ocurre cuando la presión operativa de un fluido cae por debajo de una presión de vapor, lo que hace que se formen y colapsen bolsas de gas y burbujas. Esto puede ocurrir de una manera bastante explosiva y dramática. Corrosión por cavitación es el tanque que se produce en las superficies metálicas por formación y ruptura de burbujas de vapor provenientes de líquido en contacto por un metal. Bueno, este tipo de corrosión se ve muy afectado por un factor que es la presión. Eh, es muy probable que este tipo de corrosión se presente generalmente en calderos o en demás instrumentos que incluyan el vapor que puede alterar la presión. Se suele llamar corrosión por cavitación al fenómeno por el que la cavitación arranca la capa de óxido, resultado de la pasivación, que cubre el metal y lo protege, de tal forma que entre esta zona, el ánodo, y que permanece pasivada, cubierto por el óxido, se forma un par galvánico en el que el ánodo, o sea, el que se corroe, es la zona que ha perdido su capa de óxido y cátodo, la que la mantiene. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos de cavitación. Bueno, vemos una especie de hélice que está corroída y arriba también, ¿no? Pues así es como se ve la corrosión por cavitación y es un tipo de corrosión muy severa, ¿no? Estos tipos de equipos que presentan este tipo de corrosión rara vez pueden tener solución y la única solución positiva que puede haber es el reemplazo de los materiales. Bueno, eso a continuación mi compañero con los demás tipos de corrosión. Gracias. Corrosión por fricción. La corrosión por fricción se refiere al daño por corrosión en las asperezas de las superficies de contacto. Este daño se induce bajo la carga y en presencia de un movimiento superficial relativo repetido, como le induce, por ejemplo, la vibración. La corrosión por fricción también es referida como oxidación por fricción. Este tipo de corrosión afecta componentes como ejes y cubos que son presionados firmemente juntos, pero aún se mueven entre sí. Este movimiento puede ser causado por la oscilación, desliz, acoples sueltos o vibraciones, producida por pequeños movimientos o vibraciones de dos sustancias metálicas en contacto, generando picaduras en la superficie del metal. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que es corrosión por fricción. Ahora lo que es corrosión intergranular. La corrosión intergranular es un deterioro por corrosión localizada u adyacente a los límites del grano de una lesión. La corrosión intergranular es la parte de un ataque localizado a lo largo de los límites de los granos o inmediatamente adyacente a los límites de los granos, mientras que la mayor parte de los granos no se ve afectada en gran medida. Se trata de una forma de ataque corrosivo localizado en los bordes de granos de aleación. En las aleaciones, bajo ciertas condiciones, los bordes del grano son mucho más reactivos que en el interior de la cara metálica, lo que hace que el ataque corrosivo en estas zonas produzca la pérdida de resistencia mecánica e incluso el desmoronamiento de la estructura granular. Aquí podemos ver unos ejemplos de corrosión intergranular. Ahora vamos a ver lo que es exfoliación. La corrosión por exfoliación es una forma particular de corrosión intergranular asociada con aleaciones de aluminio de alta resistencia. Las aleaciones que han sido extruidas o trabajadas en exceso con una microestructura de granos alargados y aplanados son particularmente propensas a este daño. La corrosión por exfoliación es un tipo de corrosión intergranular que avanza a lo largo de los planos de cristalización, lo que da lugar a la separación del material con un aspecto de capas. Es una forma de corrosión intergranular. Tiene apariencia de hojaldre. Es frecuente en materiales laminados, aleaciones de aluminio expuestas a ambientes marinos o industriales. Los ambientes costeros contaminados son los más corrosivos.
El ataque tiene lugar a lo largo del borde del grano alargados en dirección de laminación, con lo que el ataque se localiza en capas paralelas a la superficie. Si se forman productos de corrosión voluminosos, se produce el hinchado y rotura de capas. Aquí podemos ver algunas imágenes donde se presenta la corrosión por exfoliación. Corrosión por desaleación. La desaleación o lixiviación selectiva se refiere a una eliminación selectiva de un elemento de una aleación mediante procesos de corrosión. Un ejemplo común es la desificación del átomo estabilizado, por lo que se produce una estructura de cobre poroso debilitado. La desaleación o lixiviación selectiva es una corrosión selectiva de un elemento específico en una aleación. El tipo más común de eliminación de aleaciones es la eliminación de zinc del átomo no estabilizado. El resultado de la corrosión en tales casos es un cobre deteriorado y poroso. La corrosión preferencial del componente más activo es la aleación latón con el zinc de cobre. El zinc se elimina preferentemente y deja el cobre poroso con las propiedades mecánicas pobres. Corrosión granítica, eliminación selectiva del hierro de la fundición dejando una red porosa de grafito, tuberías de fundición enterradas, contaminación, escapes, fuegos. Aquí podemos ver un ejemplo de desalineación. Muchas gracias. Bien, a continuación voy a dar acerca del agrietamiento ambiental, sobre como un impacto que se da en el medio del material, lo cual provoca agrietamientos. Es otro tipo más de corrosión, de daño de daño al material, con respecto a lo que es un desgasto, haciéndolo que con el pasar del tiempo provocado por el ambiente, por las altas temperaturas, por conforme se encuentra el material expuesto al ambiente, va a ocurrir estos tipos de agrietamientos. Uno de los temas que me toca hablar a mí es acerca del agrietamiento ambiental. Pues el agrietamiento ambiental, como nosotros vemos, pues el agrietamiento ambiental no se refiere más al agrietamiento por corrosión, que causa una combinación de condiciones que resulta específicamente totalmente dañino a las formas de daño por corrosión. Esto se da por agrietamiento corrosivo, por la fatiga por corrosión o por fragilidad de hidrógeno. ¿Sí? Esto también da mucho a los agrietamientos y a que el material recurra a portarse, a ponerse más frágil conforme a pasar del tiempo, ya que puede estar en un movimiento cíclico o movimiento estático, como se puede dar. Por ejemplo, el agrietamiento ambiental nos quiere decir que es una fractura frágil que tiene el material, por lo cual provocado por una conductividad dúctil, en el cual el efecto de corrosivo es el medio ambiental por el factor que causa la corrosión al material. Ya nosotros conocemos lo que puede hacer la corrosión, como bastante tipo de corrosiones que se dan, y esta puede provocar daños profundos si es una empresa, si es algún material importante para la recorrición de los fluidos de agua. Lo que más se quiere decir es que el agrietamiento ambiental también se conoce como una francilación cáustica, que se refiere a un agrietamiento de placas, por ejemplo, dado en calderas, que también se puede dar, hechas de acero, o como agrietamientos también en ambientes asistidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de lo que es el agrietamiento ambiental. Aquí nos damos a conocer cómo tenemos carreteras. Muchos de nosotros hemos visado carreteras, lugares donde vemos estos tipos de agrietamientos, donde vemos pues que mayormente por culpa del agrietamiento del ambiente provoca esto, lo que se llama agrietamiento muy forzado, provocado por la tensión, ya lo he dicho, provocado por mayores temperaturas, que provoca gran deterioro, ¿no? Entonces,
siguiendo con lo que estamos viendo, también nos podemos ver que existe el agrietamiento por corrosión bajo tensión. ¿Qué es la bajo tensión? Pues bajo tensión es más recurrido a los campos que están ciertos materiales expuestos con un definitivo presión, a una definitiva presión. En inglés se lo conoce esto como stretch coat cracking, que es un tipo de agrietamiento corrosivo muy peligroso que puede destruir un componente de niveles en tensiones inferiores, la resistencia de tracción de una aleación. El agrietamiento por corrosión nos quiere decir básicamente que es el agrietamiento inducido por influsión combinada de la tensión de tracciones y un entorno corrosivo. Pues en un material generalmente cae tensiones de tracción y en entorno corrosivo. Cae agrietamiento en seco y en umbral de fatiga. Los esfuerzos de tracción requeridos pueden ser en formas de esfuerzos aplicadas directamente o en forma de esfuerzos residuales. El problema se puede ser bastante complejo. Por ejemplo, el agrietamiento, como seguimos, el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo, ¿sí? Es un proceso de falla que ocurre por causa de la presencia simultánea de un esfuerzo tensionado por un ambiente agresivo y un material susceptible. Lo que quiere decir que a mayores temperaturas, con un ambiente sumamente complicado y muy dúctil para en fracaso al material, provoca que el material sea susceptible y frágil a la hora de la utilización, dándolo como una pérdida en el campo empresarial o industrial. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de lo que el agrietamiento por corrosión bajo tensión provoca. Pues estos agrietamientos son un poco más espontáneos, más gruesos a la hora de poder analizarlos. Se ve como prácticamente el material está deshizo, no tiene una durabilidad y provocado que dañando que el material ya no pueda ser dúctil para la utilización. Seguimos con la fatiga por corrosión. Pues, ¿qué nos quiere decir la fatiga por corrosión? A esto nos quiere decir que no solamente un tipo de corrosión se puede dar de una manera estática, sino que también puede ocurrir, como muchos sabemos, se da normalmente de una manera estática, ¿no? Cuando un material se encuentra bajo sol, bajo agua, que no tiene la debida protección. Esto con el tiempo el material se daña y no tiene una reutilización. Por ejemplo, la fatiga por corrosión, a eso lo conocemos, que esto quiere decir que pues no solamente se da en el campo estático, sino que se da de una manera en cargas que se da más en cargas cíclicas a lo que es un movimiento dinámico. Lo que puede decir que, digamos, como mucho en 1954 se dio que un caso de un avión donde estaba comido por la corrosión, donde provocó un accidente, el cual casi el 70% el 50% del material del avión estaba totalmente destruido y no se pudo ver, porque casi no se puede ver este tipo de corrosión, es muy invisible a la hora de ver, pero por eso que se hace tipos de análisis. Por ejemplo, la fatiga por corrosión es el resultado de la acción combinada de tensiones alternas y cíclicas, entorno corrosivo, que se cree que el proceso de fatiga provoca la rotura de la película protectora, sobre el cual acelera la corrosión. Si el metal se expone simultáneamente a un ambiente corrosivo, pues la falla puede ocurrir con cargas aún más bajas y después de un tiempo más cortos, ¿sí? ¿Qué más lo que nos quiere decir? Pues que este proceso a través del cual produce un agrietamiento, la acción simultánea y combinada de estas tensiones cíclicas y la presencia de un medio agresivo hace que el punto de vista de corrosión sea totalmente desastroso. En un caso particular de corrosión bajo tensión, se da por el efecto combinado entre las tensiones cíclicas en ambientes totalmente corrosivos. Esto incrementa la susceptibilidad y el aumento a la velocidad de extensión de la grieta que se observan a veces en marcas en la playa. También se puede dar en un viaje donde muchos tipos por ejemplo, esto se da más en vehículos que son de materiales de acero, donde a pesar de que están en movimiento,
este material está corroído, está totalmente, se puede decir, como mayor popularmente se lo llama, oxidado. Bien, seguimos, tenemos aquí también lo que es la fatiga por corrosión. Aquí tenemos el análisis de una manguera donde se puede ver varias grietas, ya que conocemos que la corrosión puede dañar totalmente al material. Cuando aquí vemos, pues esta manguera prácticamente es infuncional, no tiene ninguna manera de poder seguir y esto provoca una pérdida, la verdad. Por eso se tiene que tener mucho cuidado a la hora de ver estos tipos de materiales. También tenemos aquí lo que es un repuesto para un motor de vehículos, pues podemos ver que también el acero y el metal es sumamente, se puede dañar. Y bueno, siguiendo con esto de las fragilidades por medioambientales, tenemos nosotros que no solamente se da en los agrietamientos ambientales, en medios corrosivos, sino que también hay otro factor que es al igual que la corrosión, que es la fragilidad por hidrógeno. Por ejemplo, este es un tipo de deterioro que puede estar relacionado con la corrosión, con los procesos de la corrosión que implica la entrada de hidrógeno en un componente de un evento seriamente dúctil. Y la capacidad de carga causa grietas, fallas catastróficas, fragilidad en la tensión por debajo del límite elástico. La característica, la fragilización por hidrógeno se produce más en varias formas de características comunes, como son las tensiones aplicadas al hidrógeno, disueltas en el metal. ¿Qué quiere decir? Que la entrada salida de hidrógeno en un metal puede ser totalmente desastroso para este material. Este proceso por el cual el hidrógeno hace que los componentes de acero sean menores resistentes a la rotura es que generalmente muchos sean más débiles, que en cuanto a la resistencia, su resistencia sea sumamente muy frágil. Lo que se hace ver es que cuando está un material se encuentra, puede decir, poseído por el hidrógeno en una cierta cantidad de tiempo, su vida útil se devalúa y no permite seguir. Es más, la resistencia que tiene ese material del 100% baja a un 25%, de lo cual hace que poco a poco este material vaya dañándose. ¿Sí? Por esto los materiales tienen una capacidad y esto se lo denomina totalmente frágiles. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos imágenes donde como no solamente provocadas las grietas se pueden ver a simple vista, sino que también son provocadas internamente donde no se puede observar, pero que simplemente cuando estamos revisando nuestros aparatos, mangueras, todo tipo de una lubricación exacta para saber y conocer cómo encontramos nuestros equipos, podemos observar cómo esto internamente y externamente provocaba, por ejemplo, aquí tenemos una manguera, ¿sí? Con tornillos, donde se ve que está totalmente destruido y que no se puede ver frágilmente por afuera, sino que se lo ve por dentro, pero al tocar se puede analizar cómo este material está totalmente frágil, que a la final un golpe y esto ya se destruye. También tenemos a una tapa donde se ve por dentro, ¿no? Todo es por dentro, donde no se puede ver a simple vista. Encontramos totalmente desastrado por dentro y que a la hora de reutilizarse ya no tiene una durabilidad. Eso es todo. Muchas gracias.